En ese año de convivencia, yo empecé a tener hemorragias diarias, a los 3 o 4 meses de convivencia con él. Producto, por supuesto, siempre se juzga a la víctima cuando está en una relación con este tipo de personas, pero hay que entender primero que la persona pierde totalmente su identidad. Hay una apropiación en la mente de la víctima. O sea, yo dejé de ser yo no era yo la persona que estaba con él. Entonces, darme cuenta de todo esto, tuve que recuperar mi salud y ahí poder unir todos los cabos, los hilos y darme cuenta que mi enfermedad, el deterioro físico, el estrés postraumático sufrido por esta relación con un psicópata, me llevó a mí a estar al borde de la muerte. Entonces siempre pensaba que salvar mi vida iba a ser más fácil para dar visibilidad, para poder contar de qué se trata y lo que produce el abuso narcisista en una pareja. Siempre cuento y digo, si yo me hubiese muerto ese día, ¿no? Porque realmente me llevaron inconsciente al hospital, donde estuve en coma, Juan, durante 2 meses y medio, casi 3 meses, y sin saber qué me había sucedido. Lo increíble de esta situación fue que una vez que me pude dar cuenta de que era la enfermedad, el estrés postraumático, etcétera, etcétera, pude empezar como a investigar casos que yo ya venía investigando con mis pacientes. O sea, ¿por qué un paciente llegaba a una consulta con un deterioro físico X, que siempre viene con una dolencia, y siempre digo, no tiene nada que ver con lo que en realidad es el origen de la enfermedad? Y entonces eso me llevó a estudiar infinidad de casos para darme cuenta que la manifestación física del abuso psicoemocional es la enfermedad, en el mejor de los casos, porque en estos casos termina con la vida de la víctima. Siempre digo que estos psicópatas destruyen con sonrisas, porque no hay golpes ni hay gritos, es una seducción perversa que lleva en una primera etapa a paralizarnos, literalmente, hasta que nosotros dejamos de existir como personas y solo pensamos de acuerdo al abusador. O sea, es tal vez difícil de explicar, pero es muy importante hablar de este tema. No, pero es muy claro, es muy claro lo que dice María. Te pregunto esto para la gente que no se acuerda, como dice Mirta Legrand, el público Así se es. renueva. ¿Qué fue puntualmente lo que esta persona te hizo? Digo, más allá del deterioro físico, ¿la denuncia fue por Yo le violación hice, en su momento? sí, mira, cuando yo no sabía que había sido víctima todavía, la primera denuncia que hice fue por estafa. Ahí aparecí por primera vez en la televisión porque me sentí Por estafa. vaciada totalmente literal, pero sin nada. Me vendió los muebles, me vendió todo, me quedó un embargo con el departamento, etcétera, etcétera. Pero me acuerdo que en esa nota que yo di, decía, yo estaba enferma por otra cosa. Fíjate que yo ni siquiera sabía en ese momento que la enfermedad había sido consecuencia del abuso. En realidad, ¿qué me hizo? Él me manipuló a través de la religión. Primero hay que decir que esta persona no profesa su religión, sino que abusa a través de ella, y que se busca a una víctima, a una presa a quien depredar. No es cualquier persona, es una persona que tiene que ser fuerte, contrariamente a lo que se imagina la gente que es la víctima es débil, una persona fuerte que tenga muchas cualidades, cosas de más, no me refiero a bienes materiales, sino a cualidades morales, cosas de las que él pueda apropiarse para ser, en cierta forma, alguien que nunca va a llegar a ser. Te roban tu luz, tu identidad, y, y fue una seducción, digamos, donde uno no se da cuenta en esa primera instancia. Entonces, una persona que parecía totalmente amorosa, que siempre se mostraba muy carismático, un encuentro casual, entre comillas, porque no fue casual esto, pero bueno, te lo cuento poniéndome un poco en el modo todavía en el que fui víctima, que ya no lo soy, como bien lo dijiste, pero hay que hacer un poco de foco en esto porque esto le pasa a todas las personas, constantemente lo vemos y me dedico a llevar luz y a concientizar. Entonces, en esa seducción perversa es donde se desestabiliza a la persona y él, por ejemplo, lo que hace un psicópata, él, pero esto es un patrón que se repite en cada uno, en los perversos narcisistas en estado puro como es esta persona, es lograr desestabilizarte, por ejemplo, presentándose ante vos como una víctima, como un niño sufrido, para lograr tu compasión. Entonces yo, cuando llego a la cama, tiro
como puedo un velador, porque ya no me salían las palabras para modular, para hablar y gritar que me sentía mal, para que él se acerque o venga a socorrerme. Se pone en la puerta de mi habitación y no entra y me dice, María, yo no puedo entrar a tu habitación, lo sabés que no puedo tocar tu teléfono, no puedo tocarte, no puedo hacer nada. Y yo no podía, Juan, hablar con los ojos, trataba de decirle que me socorriera. Estuve más de 2 horas agonizando en la cama hasta que pude recuperar mis funciones vitales, poder mover una mano y llamar yo misma al SAME. ¿Sabes lo que hizo él? María, yo no estoy, sabes que soy muy conocido en tu país, no quiero que me vean acá, fue y se escondió en su habitación. Yo le abrí a los médicos que me vinieron a atender esa noche, señora, ¿qué le pasó? Yo le di, ¿yo qué le voy a decir si yo no sabía lo que me pasaba? Terminamos de cenar, terminé de cenar y me descompuse, me sentí mal, ¿qué comió? ¿Le hizo mal? No sé qué. Vieron que ahí no había nadie, tuvo que mentir, decirles que vivía sola. Me dijeron que me haga un chequeo días posteriores y se fueron. Hoy con el diario del miércoles de hace 1000 años te puedo decir las veces que sentí esta sensación o que vomitaba o que no podía reaccionar, que él me drogaba. Yo encontré jeringas en su habitación, encontré un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Cuando yo veía este vaso, Juan, él me decía, María, estás loca, ¿qué estás viendo si eso nunca existió? Eso es el gaslighting. Claro. María, en todo este relato tuyo, la verdad que se me pone la piel de gallina. Ahora te voy a preguntar en la justicia, cómo está todo esto, si está en algún lado, si no. Ahora me voy a meter con eso. Pero te pregunto, porque me contabas recién que en un momento estuviste en terapia Así intensiva, es. ¿no? Me contaste recién. ¿Tuviste miedo de partir de este mundo, de morir, o siempre Es que fuiste yo fuerte? llegó un momento que al estar en coma estuve muerta. Cuando recupero, yo amanezco un día despierto y no sabía lo que me había sucedido. O sea, fue muy difícil reconstruirme como persona y entender lo que me había sucedido. Y entender que esto es un patrón, como te decía, y que se repite, y que esto es el abuso narcisista. Para la justicia, cuando fui a denunciarlo por violación, contando el hecho del Ramadán, las cosas que él me hacía, lo que yo recordaba, porque irrumpía en mi cuarto y me violaba dormida, o sea, drogada también. Entonces, lo que yo recordaba, y él me negaba haber estado en mi cuarto, a ver si vos me entendés, me negaba haber estado en mi cuarto, me negaba haber estado acostado conmigo. Yo un día me desnudé literalmente, 2 intentos de suicidio tuve en esa relación, me revolví los pelos así, le dije, mirá, me quería arrancar la piel, quería salir de mí, mirá en lo que me convertiste, le gritaba llorando, mirá en lo que me convertiste. Yo no sabía quién era, Juan, yo no sabía quién era una persona totalmente despersonalizada, porque él abusaba de menores, Claro, él abusaba de menores, Juan. Yo he visto esas cosas, yo soy testigo. Yo soy esa muerta que él no quería que viviera para que supiera y pudiera contar todo lo que sabe, pero yo no puedo denunciar por otros, yo no puedo interferir por otros. Sí me gustaría que se hubiese pedido la captura internacional. Él, riéndose de mí, me dijo, María, al final la culpa, hablando en tercera persona, dice, la culpa de todo la tenía el turco. Tus hemorragias se mejoraron, te ves bárbara, y me decís que soy un asesino, bueno, mandame a buscar por Interpol. Ese fue el último chat que yo tuve con él, riéndose de mí. Y yo le dije que iba a seguir hasta las últimas eso, consecuencias, sin duda. ¿cuándo fue este último chat que contás? En 2018. La última comunicación que tuve con él, me la acuerdo clarita, fue el 4 de marzo de 2018. Esto de que, o escuché mal por ahí, que él te quería muerta para que vos no Totalmente. hables, y hablaste de menores, eh, sin dar nombres, por supuesto, porque por ahí lo sabés de estas personas, pero ¿qué fue lo que pasaba en ese momento con menores? Yo te puedo hablar no, no puedo hablar de ese tema. Yo te puedo hablar de lo que sí veía en casa, no sé cómo referirme al tema en este vivo y a esta hora, pero sí de, por ejemplo, Ok. mostrarme fotos de una menor y masturbarse nombrándola, o consumía mucha pornografía, era literalmente, yo puedo decirlo, es un pedófilo.
pero todo esto es un psicópata. A ver, no asombre cuando digo te estafaba, el estafador, no, es todo esto, todo esto, pero no es un enfermo mental. Actúa a conciencia. ¿Me explico? Esto es muy importante decirlo. El psicópata es así. O sea, no hay una estructura, no hay como el psicótico que me decís, bueno, alucina o puede tener estos brotes. No, no. Él toma a una presa bien elegida para depredarla. Y esto es para no caer él mismo en una psicosis que lo llevaría literalmente a volverse loco. Entonces, no afrontar esos traumas que ellos tienen que agarrar, vaciar al otro, necesitan vaciar al otro para sentirse ellos como un vampiro, que chupan así literalmente la energía y literalmente pasa que cuando son perversos así, que no hay testigos en la relación, que pueden encontrar una presa justa, como fue mi caso, en otra capaz están 20 años con esa pareja y el deterioro se va viendo la víctima. Lo mío fue muy pronto, el deterioro, en muy pocos meses, y esto estudiando, investigando, después pude darme cuenta que también tiene que ver con la carga traumática que ya trae la víctima. Por eso el deterioro mío fue tal vez mucho más rápido que en otras víctimas que uno puede estar en una relación y capaz que están, como te digo, conozco y veo pacientes y gente en la calle que uno se da cuenta que está en una relación, porque es una agonía que la víctima se va apagando al igual que una vela.